Continuando con el desarrollo del proyecto web de la Clínica Veterinaria de Mascotas que se desarrolla en ASP.NET con la base de datos SQL Server y el lenguaje C#, pues vamos a iniciar creando nuestro primer requerimiento de las tareas del administrador, que es el de agregar empleado. Entonces vamos al proyecto en Visual Studio. Como hemos visto en el video anterior, nosotros tenemos esta estructura que es la carpeta controlador, la carpeta modelo y la carpeta vista. Entonces vamos a ir a modelo y vamos primero a conocer cómo vamos a hacer la clase conexión a la base de datos. Entonces voy a mostrarles la clase conexión. De la clase conexión, primero, como vamos a conectarnos a la base de datos, nosotros debemos de crear una clase donde incorporamos estas librerías, que es System Data SQL y System Data SQL Clean. En esta clase nosotros vamos a tener un objeto de tipo SQL Connection, que es el que tiene la conexión, y lo vamos a crear estático. Y vamos a crear también un atributo mensaje de tipo estático para guardar los mensajes que me arroje la conexión si hay problemas. Entonces aquí tenemos un método estático que me obtiene a mí la conexión, y ese método devuelve un objeto de tipo SQL Connection. Entonces aquí lo que hacemos es que estamos preguntando que si esa conexión es diferente a nulo, quiere decir que ella existe, por lo tanto él debe retornarla, por lo tanto él solamente la va a crear una vez si ya existe. Si no existe, pues lo que hace es crear ese objeto de tipo SQL Connection, y nuestra cadena de conexión es la que nos va a permitir darles configuración del nombre del data source, es el nombre del servidor donde está la base de datos. Si nosotros vamos acá a SQL Server, nosotros encontramos acá, aquí podemos ver, y miren, nosotros podemos darnos cuenta acá, y aquí aparece el nombre del servidor. Este es el nombre del servidor que debería ir en la cadena de conexión. Por otro lado aparece el Initial Catalog, que aquí va el nombre de la base de datos, es Clínica Veterinaria. Entonces nosotros vamos acá a SQL Server y nos damos cuenta que aquí tenemos nuestra base de datos Clínica Veterinaria. Y los otros parámetros que sí requiere seguridad integrada. ¿Listo? Y después lo que hace es abrir la conexión y retornar ese objeto de conexión. Entonces esa, digamos, sería nuestro método que nos permite realizar nuestra conexión a la base de datos. Esa es la clase de conexión que nosotros vamos a utilizar en el proyecto. Bueno, por otra parte, vamos a mirar cómo vamos a agregar empleado. Vamos a mirar la entidad que tiene que ver con empleado. Entonces aquí, para ello, primero vamos a mostrar la clase persona. Entonces, la clase persona es una clase que tiene sus atributos de identificación, nombres, apellidos, correo, teléfono y el ID. Esos atributos pues los vamos a crear privados, y les vamos a crear las propiedades que son las que nosotros vamos a poder acceder a ellas. Entonces hacemos un constructor con parámetros. En el constructor no le pasamos el ID, porque en ese caso, cuando lo vamos a crear, nosotros no conocemos el ID de esa persona que vamos a crear. Y por otro lado también creamos un constructor vacío, para cuando normalmente se utiliza para cuando hacemos lecturas. Entonces les creamos el objeto y después modificamos estas propiedades. Entonces, bueno, la clase persona. Y ahora vamos a conocer la clase modelo. Les mostré la clase persona de la clase empleado. Primero la clase persona, porque la clase empleado hereda de persona. Entonces mire que empleado hereda de persona, y entonces en el empleado colocamos su atributo propio, el ID del empleado. Él tiene un cargo y tiene la fecha de ingreso a la empresa. Entonces tiene sus propiedades públicas. Tenemos el constructor, como es un constructor que hereda, entonces a él le deben de llegar los atributos propios de esta clase. Entonces el cargo y la fecha, y fuera de eso le deben llegar los atributos que tienen que ver con la clase que hereda, que es la clase persona. Entonces, también llegan identificación, nombres, apellidos, correo y teléfono. Y aquí dos puntos base, y le pasamos los parámetros. Aquí estamos llamando, digamos, el constructor de la clase padre, que en ese caso
es persona y le estamos pasando los atributos necesarios para esa clase. Y pues también tenemos el constructor vacío. Aquí se creó una propiedad para tener el nombre completo cuando se requiera. Bueno, entonces inicialmente digamos que estas clases de tipo entidad son las necesarias para que nosotros podamos agregar, digamos, persona. Bueno, pero lo pasa lo siguiente, que en el proyecto, si nosotros vamos a ver el modelo de la base de datos, digamos que a los empleados, a todas las personas o empleados del proyecto se les debe crear unos usuarios. Entonces nosotros tenemos unos roles, entonces los empleados pueden tener los siguientes cargos. Entonces tienen los cargos, está el cargo auxiliar veterinario, el cargo médico veterinario o el cargo gerente. Digamos que esos son los 3 cargos que digamos puede tener, y adicional a ello pues pueden tener estos roles. Entonces si nosotros vamos a la base de datos, lo más seguro es que en la tabla roles, si nosotros consultamos qué datos hay, vamos a encontrar esos roles, ¿no? Entonces tenemos el rol administrador, asistente, cliente, médico. Bueno, este es un borrador que se tiene ahí. Asistente, administrador, cliente y médico son los roles que se requieren. Y tenemos de acuerdo al modelo, entonces a cada empleado pues, o a cada persona que nosotros registramos se le debe crear un usuario. Entonces por lo tanto vamos a tener también acá usuarios roles que se van a utilizar, digamos, cuando nosotros vamos a agregar un empleado. Entonces revisemos acá en el proyecto, digamos, otro tipo de clase. Vamos a conocer, entonces tenemos la clase rol, vamos a abrir esa clase para que la conozcamos. Entonces tenemos la clase rol que tiene su atributo de rol y el nombre del rol. ¿Listo? Es un constructor con parámetros, un constructor sin parámetros y sus propiedades. Tenemos la clase usuario. En la clase usuario tenemos el ID usuario, tenemos un atributo que es de objeto persona para saber a qué persona hace referencia ese usuario, tiene su login, tiene su password y tiene roles. ¿Por qué? Porque en el proyecto pues un usuario puede tener diferentes roles. Por ejemplo, un empleado también puede ser cliente, porque también puede tener mascotas que atiendan ahí en esa parte. Por lo tanto, ese atributo se creó la lista de roles ahí. Es el usuario, pues también tiene acá su constructor con parámetros y tiene su constructor sin parámetros, pero que instancia su atributo persona y su atributo roles que tiene acá. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí también se tiene un método en esta clase que lo que permite es un método que le genera un password, digamos, de manera, el objetivo es que se genere de manera aleatoria de acuerdo a estos caracteres que se tienen ahí, y devuelve un password de longitud de máximo de 6 caracteres. Entonces esta clase, digamos, usuario, es la clase que se creó, digamos, acá en el proyecto. ¿Qué otras clases vamos a necesitar? No, tenemos usuario, rol, persona, conexión, bueno, empleado. Entonces ahora vamos a mirar la clase que hace la tarea a la base de datos, o sea, la que agrega el empleado a la base de datos, que se llama model empleado. Bueno, miremos model empleado. Estas clases de tipo model, también en la parte superior, pues nosotros vamos a incluir el System Data, Data SQL y Data SQL Client, porque ella se va a conectar a la base de datos y fuera de eso ella es la que hace las tareas directamente en la base de datos, la que agrega, la que actualiza, la que elimina esa parte. Bueno, los atributos que tiene esta clase es un atributo donde obtengamos la conexión,
un atributo de tipo SQL command. Este atributo SQL command es el que me permite hacer la operación directamente a la base de datos de inserción o de actualización o eliminación. También podemos tener un objeto de tipo SQL data reader cuando nosotros hacemos consultas de lectura, entonces podemos utilizar ese objeto para guardar la información, y tenemos un atributo de tipo string para guardar los mensajes que me arrojen cuando hay excepciones y se hacen tareas a la base de datos. Este constructor lo que hace es que el constructor obtiene la conexión, entonces este atributo mi conexión lo hace igual al método getConnection, que es un método estático de la clase de conexión. Entonces por eso lo llamamos directamente de la clase de conexión, y ahí debe aparecer getConnection, que es el que me devuelve a mí la conexión. Y instancio el comando que me va a permitir realizar las tareas en la base de datos. Y tengo pues el atributo mensaje, lo dejo solamente con el get porque solamente voy a leer datos de ahí, lo único que lo puede modificar es esta clase. Bueno, entonces vamos a ver el método agregar empleado que trae. Entonces el método agregar empleado, como se definió hacerlo aquí en la aplicación, es que él recibe un empleado y por otro lado recibe un usuario. Entonces aquí un objeto de tipo empleado y un objeto de tipo usuario. La estructura, como es un método que nos va a devolver un verdadero o un falso si él lo puede agregar, entonces al iniciar se define una variable de tipo booleana que ya inicia en falso. Este atributo mensaje lo inicializamos vacío. En un bloque tricast empezamos a hacer todo el proceso de agregar el empleado. Lo que hacemos inicialmente es crear una transacción. ¿Por qué una transacción? Porque nosotros vamos a hacer varias tareas en la base de datos. No solamente vamos a agregar, debemos de agregar en la tabla personas. Después de que agregamos en la tabla personas, debemos obtener el ID de la persona. Debemos agregar a la tabla empleados. Después de eso vamos a agregar a la tabla usuarios, vamos a obtener el ID del usuario, vamos a agregar a la tabla de usuarios roles, y por lo tanto vamos a terminar. Entonces, ¿cuándo hacemos una transacción? ¿Por qué transacción? Porque yo necesito que se hagan todas las tareas para que se haga efectiva la tarea. O sea, si yo puedo, digamos, solamente, digamos, agregar acá en la tabla personas y aquí para adelante no puedo hacer nada, entonces él no debería aceptar, sino que se debe venir acá por la excepción y se hace un rollback, se deshace lo que ya se ha hecho anteriormente. Solamente se hace el commit, que es el que acepta todas las tareas, y si esto es verdadero, entonces ahí sí se acepta todo. Por lo tanto, él se va por la excepción y hace un rollback. Entonces por eso se hace una transacción. ¿Listo? Entonces, como les dije de manera rápida, lo primero que hacemos es, digamos, en el tricast es decirle quién es la transacción. Entonces hacemos a la conexión un begin transaction, es un método de la conexión, y le digo cuál es mi conexión al comando. Entonces para colocar el comando de tipo SQL command tiene una propiedad que se llama command text, donde yo le puedo colocar la sentencia SQL o decir cuál es el nombre del procedimiento almacenado. En este caso lo estamos haciendo el SQL, entonces ahí hacemos la sentencia SQL que me permite agregar a la tabla persona. Entonces aquí yo estoy colocando la sentencia, pero estoy utilizando unos parámetros. El parámetro identifica nombres, apellidos, correo, y esta es la forma como se agregan los parámetros. Entonces estos datos, ¿dónde están? En el objeto empleado que llega como parámetro. Entonces un empleado de identificación y así. SQL es el que me realiza la tarea de inserción a la base de datos. Es cuando hacemos tareas de inserción, de eliminación o de actualización, utilizamos SQL. Después de eso, como nosotros necesitamos agregar a la tabla empleados, en la tabla empleados necesitamos el ID de persona, que me hace, como es una llave foránea con la tabla persona, entonces yo voy acá a obtener el ID de la persona.
Entonces, después de que nosotros hacemos el insert, ahora lo que hacemos es obtener el ID de persona que acabamos de agregar. Lo hacemos con esa operación: seleccioneme el ID de la persona de acuerdo a esta identificación que acabamos de agregar. Entonces, bueno, antes de eso limpiamos los parámetros para que no necesite que le enviemos estos parámetros. Entonces aquí solamente va a ir un parámetro. El parámetro identifica y está en empleado identificación. Como yo tengo un solo dato de la base de datos, ahí utilizamos el método que se llama execute escalar del objeto de tipo SQL command, que se llama comando. Entonces ese objeto retorna un dato que como nosotros lo debemos agregar acá al ID de la persona, es uno de tipo entero, entonces lo convertimos entero. Siempre hacemos la conversión a dato que necesitemos. Bueno, entonces ya tenemos el ID de la persona. Ahora el paso siguiente es ir a agregar a la tabla de empleados. Entonces limpiamos otra vez los parámetros y hacemos la sentencia SQL que me agrega a mí un empleado a la tabla de empleados. Entonces igual, entonces ahí vemos cómo nosotros pasamos los parámetros. Mire que tiene el empleado ID de persona, cargo, fecha de ingreso, y un empleado ID de persona, el cargo y la fecha de ingreso. Lo mismo ejecutamos execute no query porque es un insert. Después nosotros de eso debemos de agregar a la tabla usuarios. Entonces limpiamos los parámetros y hacemos el insert también y le decimos cuáles son los parámetros. Entonces aquí hay unos datos que sí vienen en la clase usuario, que viene como parámetro, que viene acá en este objeto un usuario, que es el login y el pago. Como es un insert, es execute no query. Después de eso limpiamos los parámetros. Ahora lo que necesitamos es obtener ese ID de usuario. Entonces hacemos un select de ese ID de usuario, teniendo 4 como parámetro la ID de la persona, le pasamos ese parámetro, y como vamos a hacer un select de un solo dato, entonces lo hacemos con execute escalar. Entonces ahí ya hicimos la operación. Ahora vamos a hacer los roles, insertar en usuario roles. Entonces vamos a insertar el rol de ese usuario. Entonces utilizamos la tabla usuario roles y le pasamos como parámetro el usuario, el rol, y vamos a decir que ese usuario queda activo. Ese es el estado de ese rol. Entonces ahí tenemos el parámetro ID usuario y el parámetro ID error que tiene acá la sentencia. Y ahí hacemos un execute no query porque hacemos un insert. Después de que ya hacemos todo, hacemos en la transacción hacemos el commit. Si él pasa esta línea y pasa a la siguiente línea, quiere decir que pudo hacer todo lo anterior bien, por lo tanto agregado se vuelve true. Si llega a haber un error de operación o se genera una excepción en algún lado de esos, se va por este bloque y él va a hacer un rollback para deshacer lo que haya hecho en la base de datos, y vamos a guardar en el atributo mensaje lo que me arroje la excepción, el mensaje que arroje la excepción, y al final pues vamos a retornar agregado. Si él no pudo llegar acá y no se pudo volver true, pues el inicio fue con falso, por lo tanto va a devolver falso. Pero si él llegó hasta acá, entonces él va a devolver true. Entonces este es el método de agregar empleado en el modelo, el que hace la operación en la base de datos. Esa sería la parte del modelo. ¿Qué continuamos ahora? Ahora necesitamos hacer la parte del controlador, pero para ello vamos a mirar la vista. Entonces nosotros nos vamos para vista y dice acá, de acuerdo al enunciado, que agregar empleado lo hace es el administrador. Entonces, de acuerdo a la estructura del proyecto, nosotros hemos dicho que nosotros teníamos en vista una carpeta administrador, y en administrador nosotros debemos de tener el agregar empleado. Entonces vamos acá, es agregar empleado. ¿Cómo se crean estos formularios? Como nosotros tenemos una página maestra, entonces nosotros debemos de ir a crear un formulario. Entonces uno agrega acá y uno dice formulario web con página maestra. Cuando uno lo va a crear,
aquí voy a poner el VRM ejemplo. Él nos dice que debemos de seleccionar su página maestra. Entonces nosotros la página maestra la tenemos en vista y plantilla maestra la seleccionamos porque es la única que tenemos, y esa es la forma como nosotros creamos estos formularios o estas vistas con página maestra. Vale, cancelar. Cuando nosotros creamos este formulario que se llama agregar empleado, para que conozcamos un poquito el código que él hace, digamos que él agrega esta parte donde aquí en el título, bueno, aquí no tiene, le podemos en el título poner agregar empleado. Nos da una referencia que es en lenguaje C# y él nos dice que él utiliza una página maestra que se llama plantilla maestra.master y que esa la tenemos en la vista, y si nosotros vamos a la vista, pues aquí aparece la página maestra. Aquí está, plantilla maestra. Y nos da otras características del archivo, y tiene esos dos bloques. Tiene el primer bloque que tiene que ver con el Content Play Here. Entonces yo aquí en la parte superior pues agrego las librerías necesarias de hojas de estilo, de archivo JavaScript que nosotros necesitamos para esa lista. En este caso estoy utilizando archivos que descargué de la librería Bootstrap y de jQuery, y adicionalmente un archivo JavaScript que se creó que se requiere, digamos, a manera general del proyecto. Entonces ahí hay algunas tareas dentro del proyecto. Y por otro lado pues está el otro content que tiene que ver con el content que en nuestro caso se llama contenido. Estos dos content placeholder los debe tener la página maestra. Si yo abro la página maestra, entonces la página maestra tiene acá este content placeholder que se llama here, y por acá tiene el otro content placeholder que se llama contenido. Esas cosas son las que hacen como que se repiten y permiten, digamos, que se mantengan en las demás páginas. Bueno, entonces esta página, digamos, este es el HTML, digamos, cuando uno crea un archivo de tipo ASPX, entonces se crea esta clase que permite modificar su HTML, y aquí podemos ver el diseño, y en el diseño vamos a darnos cuenta que en el diseño incluye lo que tiene la página maestra, que digamos en el diseño tenemos en la página maestra el encabezado, y tenemos por acá abajo, bueno, no vemos el pie de página, y este es el formulario. Si nosotros vemos acá el código, en el código nomás tenemos la tabla que tiene esa parte, en esta tabla, pero no está el encabezado, y ese encabezado está en la página maestra. Entonces por lo tanto no en todas las páginas tenemos que hacer el encabezado. Nosotros nos encargamos solamente de hacer los formularios que se requieran. Entonces esta digamos es la estructura de nuestro formulario. Entonces vamos a colocar acá un formulario que va a pedir los datos de identificación, nombres, apellidos, el cargo, la fecha que ingresó a la empresa, el rol que va a tener en el sistema, y una foto si se va a colocar. Entonces cada vez que nosotros creamos una vista, un archivo ASPX asociado a él, vamos a mirar acá, se crea una clase de tipo C#. Entonces acá también estoy viendo el código de esa clase. Mire, aquí entonces tenemos formulario agregar a.aspx.cs, y tenemos el otro frm agregar a empleado.aspx. Entonces cada vez que se agrega un archivo, digamos, un formulario web, asociado a él siempre va a una clase C#. Y si nosotros vemos el código en la parte superior, nos dice cuál es su código C#, que es este que dice el code behind, es el archivo tipo C# asociado a este ASPX. Entonces por un lado está el código del cliente, y por un lado está el código del servidor, que lo vamos a tener en C#.
Bueno, entonces aquí tenemos nuestro HTML y pues la forma de llamar cada una de las cajitas de texto, como ustedes aquí tenemos una cajita de texto llamada TXT identificación, tenemos una cajita de TXT nombres, TXT apellidos, TXT correo, TXT teléfono, TXT fecha ingreso. El combo es un CB roll, que se llama CB roll, y lo de la foto se llama, creo que se llama file foto. File foto se llama. Aquí tengo. Es file foto, que es de tipo file upload, ¿no? Un file upload, por donde se va a subir la foto. ¿Listo? Entonces estos datos, y cuando nosotros le damos clic en agregar, pues él va a interactuar en la vista con el código C# de la vista. O sea, al darle clic en ese botón, pues allá en el código C# debe estar lo necesario para ello. Pero entonces vamos antes de mostrar más de la vista, vamos a mirar el controlador. Recuerde que el controlador recibe la información de la vista, digamos que recoge los datos de este formulario y utiliza el modelo para ir a hacer las operaciones en la base de datos y le retorna a la vista si lo pudo hacer o no lo pudo hacer. Entonces vamos a ir a la carpeta controlador y miremos el controlador empleado. Entonces vamos a mirar el archivo, la clase controlador empleado. Esta clase controlador se debe conectar con el modelo. Entonces using clínica, el proyecto se llama Clinic, y modelo, la carpeta modelo. Y adicional a eso, pues debe conectarse con las vistas que se requieran. Entonces debe conectarse con las del administrador, que en este caso pues vamos a hacer una tarea del administrador. Adicional a ello, pues también se requiere que agreguemos la referencia de Use System Web Web y Web Control para que él reconozca, para que nosotros acá podamos acceder a cada elemento del formulario, a cada cajita de texto, a cada botón o lo que sea dentro del formulario. Esos elementos son necesarios. Esta clase de tipo de control empleado, entonces como yo me voy a comunicar, digamos, desde esta clase con el modelo, y en este caso con el modelo empleado, entonces yo creo un objeto de ese tipo modelo empleado, y adicional creo un atributo mensaje por si lo requiere. El constructor lo que hace es instanciar ese objeto de tipo modelo empleado, y aquí pues lo estamos instanciando. Vamos a conocer, a mirar el objeto agregar empleado. Este método agregar empleado, pues él recibe como parámetro todo el formulario agregar empleado, que fue el que les mostré acá, el formulario agregar empleado. ¿Ya? ¿Listo? Pero en ese caso, pues lo que se está recibiendo, digamos, es un objeto, este objeto agregar empleado. Bueno, entonces tenemos el formulario de agregar empleado y lo llamo dentro del formulario, dentro del método vista, ¿no? Bueno, aquí les estoy mostrando una forma de cómo recoger los datos que vienen del formulario. Entonces, una forma es la siguiente. Esta es la vista. Entonces, para yo acceder a los elementos dentro del formulario, a las cajitas de texto, yo me debo ir por page. Y me voy por master porque estamos utilizando una página maestra. Y hay una manera, cuando tenemos una master, pues hay primero un bloque que es donde está todo el contenido del formulario. Entonces, si nosotros vamos a la página maestra, voy a volver a mostrar la página maestra. Entonces, la página maestra tiene un bloque que se va a repetir en todos y que tiene un elemento que se llama contenido. Entonces a ese es el que hacemos referencia inicialmente, que encuentre contenido, y después de que encuentre contenido, dentro de contenido vaya y busque un control que se llama TXT identificación. Entonces ese sí lo encontramos acá. Entonces
Entonces, miren, recuerden, este bloque es el que se llama contenido, y después dentro del contenido, en el formulario, vamos a buscar un objeto de tipo SX que es un textbox, que se llama TXT identificación. Recuerden que cuando hacemos estos formularios, nosotros vamos a crear nuestras vistas creando controles de tipo ASP.NET, ¿no? Aquí es textbook, porque también podemos crearlos con objetos HTML, entonces en objetos HTML sería un input text, pero no, aquí estamos creando en este momento objetos tipo ASP.NET, y para nuestro caso son textbox. Entonces aquí tenemos en el código este elemento textbox que se llama TXT identificación, y es la forma como él está, y estamos accediendo a la propiedad text, o sea, al contenido de esa caja de texto. Entonces todo esto pues se convierte a un textbox y lo aguardo en identifica, y así lo hago para todos. Pues para el cargo, como es un combo, pues yo verifico que es el ítem y lo agrego al combo, y la fecha, pues lo que hago es, como es una caja de texto, pues la convierto a fecha, pues porque es un objeto de tipo datetime. Después lo que hago es crear un objeto de tipo empleado. Entonces recuerden que el empleado, hay un constructor que tiene parámetros y tiene pues la forma de pasar los dos atributos propios de la clase empleados y los otros atributos que son de la clase padre, que es la persona. Después creamos un objeto rol de acuerdo a los datos que vienen en el combo, ¿no? Es el ID de rol, es el value. Esos combos tienen un valor y tienen un elemento que es el que se muestra. Entonces, que son controles muy parecidos a los controles celes de HTML, ¿no? Entonces, uno que tiene el valor y otro que el texto que muestra. Entonces, con eso creo el objeto rol. Después estamos creando acá el objeto usuario y creamos este aleatorio. Bueno, aunque aquí no lo estoy necesitando para nada, entonces lo que hago es que en el password utilizamos el método generar password para que cree el password de este usuario. El login, para todo nuestro proyecto, el login va a ser la identificación del usuario, o sea, el número de cédula, el número de documento de identidad, y lo agrego a los roles porque nuestra clase de usuario tiene una lista de roles. En este caso estoy agregando el rol que habíamos creado acá. Y por último, pues ya lo que hacemos es ejecutar el método agregar empleado del objeto model empleado. Recuerden que ese método requiere que le enviemos un empleado y requiere que le enviemos el usuario. Él nos va a devolver un verdadero o falso. Entonces aquí en agregado llega verdadero o se va por un falso. ¿Qué hacemos si llega por falso? Colocamos un atributo en esta vista. Este formulario tiene un atributo público que se llama estado, que yo lo vuelvo verdadero. Este elemento está por acá arriba, creo que debería estar por acá. Bueno, puede estar ahí o puede estar, hubiera sido mejor que estuviera por allá en otra parte, más abajo. Este estado me sirve a mí para que cuando regrese ya a la vista sepa que lo pudo hacer bien, y ahorita nos vamos a dar cuenta qué es lo que hace con ese estado true. Lo que hacemos después de eso, porque uno de los requerimientos que decía el proyecto era que nosotros teníamos que enviarle un correo electrónico al usuario con su login y su password. Entonces nosotros estamos utilizando una clase correo que permite, digamos, enviar el correo al usuario. Entonces aquí lo que estamos haciendo es configurando todos los datos necesarios que se van a requerir para en el mensaje, el texto, el asunto, el correo del destinatario, el nombre del empleado para colocarlo acá para que se vayan los nombres y apellidos, el nombre del empleado. Entonces ahí necesitamos decirle cuál va a ser su rol en la empresa, cuál va a ser su login, cuál va a ser su password, una serie de elementos
Y fuera de eso, esa clase correo, pues a él se le debe enviar el correo del destinatario, quién se lo envía, el remitente, el asunto y el mensaje. Y esa clase pues tiene un método que se llama enviar correo, y él devuelve un verdadero si envía el correo o no lo envía. Y lo otro es que pues si no lo pudo agregar, entonces que saque un mensaje que no pudo agregar el empleado. Aquí no está la parte de subir la foto del empleado, ¿no? Aquí lo que se colocó fue el texto subir la foto, pero no está la parte de subir el empleado. Eso lo vamos más adelante a ver en otro requerimiento, cómo subir un archivo a la aplicación, ¿no? En este caso no se está mostrando esa parte para que no se preocupen. De la misma manera, la parte del correo electrónico lo vamos a ver más adelante, pero aquí digamos vamos a manera de ejemplo, vamos a agregar un empleado, vamos a mirar que envíe el correo electrónico para que se den cuenta qué es lo que llega, ¿no? Bueno, entonces aquí este controlador, miren lo que pasa, de manera resumida, este controlador recibe de la vista los datos, y si todo está bien, pues este método no devuelve nada. Entonces él a la vista prácticamente le modifica un atributo estado que lo pone en true, envía el correo, o modifica también un label que se llama label mensaje, donde dice problemas al agregar si tuvo algún problema, o empleado agregado si lo pudo agregar, y ya, eso es más o menos. Entonces vamos a ver cómo la interacción entre el HTML, agregar empleado, este HTML o la SPX, y entre la clase C# de ese formulario, que es de la vista, que se comunica precisamente con el controlador. Entonces vamos a ver cuál es el código acá. Cuando yo le dé clic en agregar, ¿qué va a pasar? Les démosle doble clic. Y él nos va a llevar a la clase C#, mire, agregar empleado SPX C#. Esta clase de tipo con código C# se debe comunicar, esto es de la vista, se debe comunicar con el controlador. Debe de crear un objeto de tipo controlador empleado, pero adicional a eso también necesita crear el controlador rol, porque al cargar la vista él necesita que en el combo aparezcan los roles que tenga la aplicación. Como se creó una tabla para ello, entonces vamos a leer los roles de la tabla, ¿no? Bueno, y acá tiene el atributo estado que yo les decía público, y que el controlador lo modificaba y le colocaba acá true o le coloca falso. Bueno, aquí deberíamos de haberle colocado falso. Lo otro, cuando carga la página, él va y ejecuta el método pageLoad. Entonces él va a intentar hacer esto cuando se carga la página, agregar empleado. Aquí está tratando de revisar si hay una variable de sesión. Como no me he explicado eso, voy a poner en comentario de esta parte para que a la hora de ejecutar la hora no nos vaya a presentar problemas. Pero este código lo que hace es revisar si ya existe esta variable de sesión, y si no existe lo manda para el inicio a darle alguna información. Pero bueno, aquí aparece está preguntando por si es postback. Eso quiere decir que él va a revisar si viene como un evento postback. O sea, postback es como cuando uno va a agregar algo, entonces él quiere decir que si va a agregar, y en realidad lo que queremos es que si no viene de postback, o sea, si es falso, o sea, como cuando uno encarga la página por primera vez, entonces que él haga esto, que cargue los roles. Yo necesito que cuando no, que lo cárgueme los roles. Listo, solamente cuando es falso. Entonces este método se carga apenas abre la página, él debe poner los roles en ese combo. Entonces si nosotros vamos a ver la vista acá,
Entonces acá en los roles debe de pegar la vista. Voy a ir abriendo, voy a ir ejecutándolo por si se demora. Listo. Revisemos otra vez el código C#. Bueno, y ahora vamos a revisar el método agregar. Cuando yo le doy clic en agregar, en el botón agregar, ¿qué es lo que está pasando? Entonces aquí en el método agregar, mire que él utiliza el objeto empleado agregado, que es de tipo control de empleado, y ejecuta el método agregar. Bueno, acá está intentando ejecutarse, pero a mí me interesa primero por ahora. Por acá creo que salió un error, pero bueno. Bueno, sigamos explicando aquí esta parte. Entonces aquí el método agregar, aquí hemos creado un objeto de tipo control de empleado que se llama empleado. Entonces cuando yo le dé clic en el botón agregar en la vista, o sea acá, cuando yo le dé clic acá en el botón agregar, entonces va a ejecutar este método, y este método dice, mire, vaya, ejecute el método agregar y pásele el formulario. Recuerden que el controlador recibe el formulario agregar empleado, mira acá arriba, formulario agregar empleado. Entonces por lo tanto él le dice envíese, y como este es el formulario, estamos en la clase agregar empleado, te dice vaya, usted misma envíese, y él pregunta que si estado verdadero, pues vaya a limpiar. Entonces es para que limpie las cajas de texto, si lo pudo hacer, y ya, solamente utilicé ese atributo estado para eso. Bueno, entonces vamos a tratar de mirar, hacer un ejemplo de agregar un empleado. Voy a acá abrir la vista, esto está en administrador, y vamos a ejecutar el agregar empleado. Listo. Vamos a ver si funciona de acuerdo a lo requerido, ¿no? Bueno, está un poco como demorado la carga del formulario. Bueno, entonces digamos que esta es la vista. Mire que ese agregar empleado, digamos, es solamente esta tablita con sus controles textbox y controles para que tenga el rol o que tenga el cargo y para subir el archivo. Esto viene de la página maestra, lo que es el encabezado y lo que es el pie de página. Y el menú, pues existe su menú de acuerdo a este rol. Como este es el rol administrador, pues lo que hacemos es que aquí le agregamos las opciones para que él pueda hacer todos sus requerimientos, ¿no? Bueno, entonces vamos a agregar un empleado. Voy a agregar, quiero mostrarle que en el momento en la base de datos no hay ninguna persona. Vamos a seleccionar, no hay ninguna persona, y por lo tanto no hay ningún empleado, ¿no? Entonces vamos a hacer, digamos, esa tarea. Entonces voy a agregar un usuario, voy a colocar acá, voy a hacerlo en esta parte para poder revisar que si llega el correo. Digamos que este es el gerente, o sea, por lo tanto él va a tener el rol administrador, y que, digamos, él ingresó a la empresa en enero 14. Podríamos seleccionar foto, pero él no está haciendo nada de la foto, entonces no tiene sentido que en este momento agreguemos la foto. Le démosle agregar, a ver si todo está correcto. Ahí está intentando agregarlo. Aquí al final me dice que el empleado fue agregado. Entonces vamos a revisar nuestra base de datos, vamos a revisar otra vez, hacer esta consulta. Entonces ya tenemos con el ID el 14, bueno, yo había eliminado unos que ya tenía, por lo tanto aparece ID 14. Tenemos el ID 14 para la persona. Entonces vamos a ir a la tabla empleados. Entonces mire que tenemos el empleado 9 con la llave foránea 14, él es gerente y ingresó a la empresa el 14 de enero.
se tiene que haber creado un usuario de la 14. Mire que este es el usuario 10 de la persona 14, referenciado, llave foránea, su login es su número de documento de entidad y él generó un password que me parece raro, pero creo con puras cierres, pero bueno, no hay problema. Y debe haber creado un usuario roles, el rol de para este, voy a cerrar acá, vamos a abrir, a seleccionar qué roles tiene. Entonces el usuario 10 tiene el rol 1 y está activo, y el rol 1, vamos a mirar el rol 1 en la tabla roles, ¿quién es? Entonces el rol 1 es un administrador, y digamos que a nivel de la base de datos hemos confirmado que lo hizo bien. Y vamos ahorita a mirar el correo electrónico, si llegó. Entonces mire que aquí llegó, reinicio una aplicación, dice, vamos a mirar el mensaje, dice: cordial saludo, César Marino Chacón, nos permitimos informar que ha sido registrado, Aquí pues esto es a manera de borrador, el rol administrador, el login es 7084 y el password RR. Aquí no se muestra la imagen porque como está local, no puede acceder a esa página, a la imagen. Entonces ahí estamos confirmando que como que el proceso lo hizo bien, la tarea de agregar empleado. Hasta aquí el video que cumple con el requerimiento de agregar empleado de un usuario con rol administrador.